Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y su misericordia sea siempre llenas, cada día renovadas y sean siempre diferentes. Que nuestro Padre Celestial haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y su paz, que es sobre toda paz, siempre lo acompañe. Vamos a hablar algo sobre lo que es el impacto profético. Este es el tiempo, dice el Señor, para que mis profetas revelen mi plan. Lo proclamarán desde la azotea, expondrán el mal y la corrupción y traerán la verdad. La verdad liberará a mi pueblo. Dios no se moverá sin una poderosa voz profética en la tierra, y el cuerpo de Cristo no puede edificar correctamente sin ella. La voz profética tiene un gran impacto en todo el reino de Dios. Los impactos de la voz profética están identificados en el cuerpo de Cristo. Si la voz profética es rechazada o si es silenciada, no va a haber un impacto a nivel mundial. La voz profética es una expresión de la voluntad de Dios en la tierra. El Espíritu muestra los misterios de Dios tanto a los profetas como a los que tienen el don profético. Efesios 3, 4, 5. También se los puede mostrar a los apóstoles, se los puede mostrar al maestro, al evangelista y al pastor. Escuchen el Espíritu, fluyen con el Espíritu y muestran las cosas profundas de Dios a su pueblo. Son mensajeros de Dios que son responsables de expresar su voluntad en la tierra. Los profetas tienen un compromiso poco común para el bien mayor. Tienen una revelación del cuerpo de Cristo y ven el cuerpo como un todo y no solamente como una parte de él. Ellos tienen una revelación del reino de Dios que es más amplio que el cuerpo de Cristo. El Espíritu está dando una nueva revelación a sus profetas sin salirse de la palabra de Dios. Recuerda, toda revelación y toda profecía debe ser llevada a la palabra de Dios. Ellos extienden sus manos y las ponen sobre otros para que puedan conocer a Dios verdaderamente. Aunque el que verdaderamente revela a nuestro Padre Celestial, no se te olvide, es el Espíritu Santo, el que te llama, el que te convence de juicio, de pecado y de maldad. Él ha llamado a los profetas a ir a lugares oscuros para sacar a sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, quienes están escondidos o quienes todavía no han recibido el llamado. Un día, cuando uno ministra en una prisión sobre la voz profética, preguntamos cuál de los hombres tenía un llamado profético en su vida. 16 hombres siempre pasan hacia adelante y reconocen su llamado profético sin saber quienes tenían un llamado profético. Estas personas buscaron asiento en primera fila porque querían estar cerca de lo que es la unción. Habían estado huyendo de Dios, pero es hora de que la mayoría de ustedes responda al llamado del Señor. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un llamado profético? Verdaderamente sé que levantarán sus manos y me lo dirán. Como el Señor habló a sus profetas de antaño, hoy también puede hacerlo. Él no esconderá nada a los profetas. Él se revelará a sí mismo, pero no en una nube, ni en un rayo, ni en un arbusto ardiente, aunque lo pueda hacer y lo hará en cualquier momento si es necesario que Él lo haga. Él se revela a sus profetas cara a cara. Ha llegado el momento de mostrar a Jesús a la gente y los profetas tienen un papel fundamental en revelar la verdad. El reino de Dios está edificado sobre una base sólida, junto con los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores. Los evangelistas constituyen el fundamento de Jesucristo. La piedra angular principal es nuestro Señor Jesús de Nazaret. Los profetas establecen el patrón para el edificio, muestran a los creyentes que el reino de Dios existe en cada uno de nosotros en este momento. En lugar de ser solo un nuevo reino que vendrá algún día,
En momentos futuros, la voz profética ayuda a los creyentes a operar en el reino de Dios. La voz profética trae vida, esperanza, consuelo e incremento. Trayendo consuelo y esperanza, ayuda a establecer los corazones de las personas. La voz profética puede sanar a los quebrantados de corazón. La voz profética ayuda a los creyentes a escuchar al Espíritu, hablando y confirmando si realmente están escuchando al Espíritu. Los creyentes deben reconocer cuando el Espíritu les está hablando antes que puedan avanzar en el propósito y en el destino. Los profetas de Dios trabajan en otros ministerios para traer espiritualidad y madurez a los santos. Efesios 4, 11 al 12. Experimentar el verdadero don profético ayuda a los creyentes a comprender el reino espiritual y distinguir entre las cosas espirituales y las cosas carnales. Sigamos intentando insistir en otros lados y ministerios hasta escuchar la voz profética. En cada congregación primero hay que comenzar a trabajar con niños pequeños, más tarde con los jóvenes y finalmente con los adultos, con la esperanza de que alguien reconozca nuestros dones y llamados y liberarlos. Estas congregaciones tradicionales solo quieren que les ayudemos a cumplir su propósito sin considerar el nuestro. Cuando encontramos la coyuntura del reino ordenado por Dios para nosotros, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros y los evangelistas, se nos imponen las manos, profetizan sobre nosotros y liberaron el ministerio. No liberaron un pequeño propósito y destino y nos ayudan a caminar en ello. La voz profética da dirección divina a los individuos, a los grupos o al cuerpo de Dios como un todo. El apóstol primero tiene autoridad y también la tiene el maestro, la tiene el pastor, la tiene también el apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista y los profetas. Y los profetas pueden instruirnos. El profeta no puede anular al apóstol ni puede anular los otros ministerios, porque estos deben trabajar siempre juntos. Ambos o todos los dones del cuerpo de Cristo deben siempre trabajar juntos. En consecuencia, el cuerpo tiene autoridad y tiene la dirección de Dios. Los profetas ayudan a definir la visión y el propósito de Dios. Dan profecías personales a los individuos y palabras proféticas para todo el cuerpo de Cristo. Aunque personalmente no me gusta mucho la palabra profética, porque muchas veces puede ser emocional y tenemos que tener mucho cuidado de no dar una profecía individual que sea de parte emocional. Ellos pueden confirmar lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a la gente. Algunas palabras proféticas incluyen un llamado a la acción. Por ejemplo, el profeta Eliseo envió un mensaje al leproso Naamán con instrucciones sobre la necesidad de hacer para ser sanado. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Segunda de Reyes 5:10. Si se levanta en cualquier otro río no será sanado. Solo por seguir el llamado profético a la acción fue que se sanó Naamán. El llamado a la acción profética es la respuesta definitiva a cualquier problema. Con un mando la persona no tiene lesión. Los mandamientos de un rey deben ser totalmente obedecidos. Las personas son responsables si no obedecen tales llamados. Con un llamado profético a la acción, la persona tiene una opción. Puede seguir el llamado o dejar de seguirlo. El incumplimiento de un llamado a la acción no genera juicio, pero seguir un llamado a la acción trae beneficios positivos como la sanidad. Los profetas se enfrentaron al mal con la palabra de Dios, llamando al pecado lo que realmente es en lugar de dejarlo sin revisar. Cuando la voz profética expone el pecado, las personas son conducidas al arrepentimiento y la redención. A medida que la persona llega al punto de arrepentimiento, se le da la oportunidad de cambiar sus caminos. Dios da el don de arrepentimiento que trae refresco y avivamiento. Hechos 3:19.
Cuando las personas se arrepienten, abandonan el lugar de lujuria por sus propios egoísmos y se mudan al lugar donde desean las cosas del Señor. Muchas veces en los servicios guiamos a las personas en arrepentimiento para que puedan recibir libremente todo lo que el Señor tiene que dar para ellos. Dios envía a sus profetas a llamar iglesias, ciudades y naciones al arrepentimiento del mal y la carnalidad. El mensaje profético de Jonás trajo arrepentimiento en la ciudad de Nínive, Jonás 3, 1-9. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Jonás 3:10. Avivamientos en las ciudades y en las naciones dependen de que escuchen verdaderamente la voz profética. La voz profética detiene al enemigo. Jesús se paró en un barco que se estaba hundiendo y reprendió una tormenta. Mateo 8, 23-27. Dios en su misericordia está enviando a sus profetas para combatir el espíritu religioso como el espíritu de Pitón que exprime la vida espiritual. Jesús expulsó una legión de demonios fuera de un loco. Marcos 5, 2-15. Los profetas participan en la enseñanza de la guerra espiritual y llevan a otros a vencer sus enemigos para que puedan caminar en la victoria y la sanidad. Los proféticos ven lo invisible y trae esas cosas a sus dimensiones del tiempo. Al igual que el profeta Abraham vio los días de Jesús y se reconcilió con él, los profetas dan a luz lo nuevo. Juan 8:56, sin salirse de la palabra de Dios. Los profetas llaman esas cosas que son como si no fueran. La voz profética crea oportunidad que de otro modo no existe. Por ejemplo, cuando la voz profética pronunció, la puerta de la ciudad situada se abrió de par en par. Segunda de Reyes 6 y 7. Samaria estaba bajo el asedio y la gente necesitaba el alivio del hambre y la destrucción. El profeta Eliseo dio una palabra profética acerca que los precios de los alimentos estarían mucho más bajos el día siguiente. Segunda de Reyes 7:1. Cuando Eliseo soltó la palabra profética, ocurrió el cambio. El día siguiente, el ejército enemigo que había rodado la ciudad huyó ante el Señor y los precios del enemigo cayeron dramáticamente. Los profetas imparten dones espirituales junto con otros ministros. La palabra de Dios es explicada como Timoteo había recibido el don espiritual que le fue dado mediante profecía con la imposición de manos del ministerio del presbiterio. 1 Timoteo 4:14. Pablo escribió a los creyentes en Roma: tengo mucho deseo de verlos para impartir algún don espiritual que los fortalezca. Romanos 1:11. Es importante que los creyentes encuentren las relaciones espirituales ordenadas por Dios para que puedan recibir los dones espirituales que Dios tiene para ellos. La obediencia es una palabra profética, puede traer la victoria en cualquier situación. Por ejemplo, cuando un ejército invadió Judá, las personas pidieron la ayuda del Señor y un profeta pronunció una palabra profética que les trajo la victoria. Segunda de Crónicas 20. La palabra profética le dio instrucción a Judá sobre dónde ir contra el enemigo y qué hacer. Judá primero envió cantantes para alabar al Señor y luego el Señor emboscó a sus enemigos y le dio la victoria. Aquellos que ponen su confianza en los profetas del Señor tendrán éxito. Segunda de Crónicas 20:20. Una vez encontré varios chicos, o conozco a alguien que está perdidamente en la droga. Ellos fueron rescatados de la esclavitud de la droga. Este chico consumía marihuana, cocaína, bazuco, pero la palabra profética y la liberación que se le hizo ha cambiado su vida totalmente. Actualmente estudia, va a una congregación, asiste a una iglesia y está ayudando a muchos jóvenes a ser rescatados de la droga. No solamente eso, muchos enfermos de cáncer han sido sanados gracias
a liberaciones de espíritu de enfermedad, espíritu de egoísmo, espíritu de falta de perdón que el Señor ha revelado en lo que había en el corazón de las personas, y esto ha sido sanado. Aún muchas personas por las cuales se ha orado sin que ellos sepan, y aún sabiendo, estas personas también han sido sanadas de cáncer y de otras enfermedades. Por eso es necesario que nosotros ayudemos a las personas como profetas del Señor, como apóstoles, como pastores, como maestros, como evangelistas, para que las personas puedan ser libres y puedan alabar y glorificarse siempre en nombre de Dios. Los impactos de la voz profética están muy extendidos, por lo que es uno de los dones más importantes involucrados en el cumplimiento del plan de Dios. Cuando mayor sea el amor, mayor será el impacto de la voz profética. Los temores y las deudas del pueblo de Dios han cegado su voz a la voz profética para que no sepan lo que Él está haciendo. En estos días, el derramamiento del Espíritu está quitando esos obstáculos y dejando que la voz profética se escuche fuerte y clara para que el plan de Dios prevalezca. La obediencia a la voz profética enciende los fuegos de avivamiento para que su gloria pueda cubrir totalmente nuestra vida. La voz profética es programada por aquellos que están llamados a profetizar, interceder, alabar o servir como profeta. La voz profética ayuda a las personas a comprender la voluntad de Dios y a desarrollar una relación más cerca a Él. Es importante que encuentres tu parte en la voz profética y cumplas tu llamado. Entender el papel del espíritu del profeta es importante para una persona con el don profético. El Espíritu Santo convive y se comunica con un profeta a través del espíritu del profeta. El espíritu del profeta debe ser nutrido, encendido con el fuego y liberado para que la voz profética sea claramente escuchado. A medida que el espíritu del profeta se desarrolla, va conquistando y crucificando su carne. Aquellos con el don profético no pueden esconderse en un ambiente religioso donde la voz profética es rechazada y espera que su don sea afectado. La duda y la incredulidad impiden a las personas a desarrollar su don. Necesitan apartarse de los incrédulos, las relaciones con quienes se resisten a la voz profética y hablan en contra de ella, obstaculizan el don profético de la persona. Quedarse con aquellos que rechazan la voz profética destruye la confianza de una persona en el don profético. Aquellos con el don profético necesitan relaciones espirituales con creyentes maduros que fluyan en lo profético. Ellos necesitan encontrar su familia espiritual. Es importante que esté rodeado de personas proféticas que lo desafíen e inspiren. Necesitan un sistema de apoyo que incluye a aquellos que hablan proféticamente y a aquellos que interceden proféticamente. Puede involucrarse con la voz profética, intercediendo proféticamente por otros. El reino opera según el principio de siembra y necesitamos intercesores que comiencen a interceder por otros. Sé fiel en el ministerio de otra persona y el Señor dará a luz tu ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Ora por todos los profetas, ora por otras personas y el Señor te ayudará también a ti en el ministerio. Activar tu ministerio profético comienza con la búsqueda de nuestro Señor. Él te mostrará su propósito por medio de su palabra y por su espíritu. Encuentra las relaciones que Dios ha ordenado para usted y permita que esas personas lo preparen y lo envíen bajo la autoridad apropiada. Autoridad profética es autoridad delegada que proviene de estar bajo autoridad con aquellos que tienen autoridad. Aquellos que operan proféticamente en aislamiento del cuerpo de Cristo son rechazados y heridos por otros. Los dones proféticos a menudo operan a partir de sus heridas y amargura en lugar del amor. Las relaciones espirituales te ayudarán a protegerte y a mantener
en el amor de Dios. La voz profética no puede estar contenida en las cuatro paredes de una congregación tradicional. Haz que suene en el lugar de trabajo, en el mercado y donde las personas necesitan escuchar la voz de Dios. La voz profética se necesita especialmente en lugares oscuros y donde la gente está sufriendo. La voz profética impartirá a los oprimidos en estos lugares y los liberará. Aquellos que huyen del Señor pueden encontrarse en lugares tales como cárceles, prisiones y centros de rehabilitación de drogadictos. No han encontrado el lugar donde encajar en la sociedad porque están buscando en los lugares totalmente equivocados. Necesitan que alguien intervenga en su vida. Muchos en instituciones religiosas están ocupados con actividades mundanas sin conocer el propósito de su vida para ellos. La voz profética los llama y los dirige hacia el Señor y hacia su destino. El surgimiento de la voz profética corresponde al derramamiento del Espíritu Santo. La voz profética está preparando la iglesia gloriosa para el regreso de Cristo. Los esfuerzos de los hombres, aparte del Espíritu, están divididos y son limitados por lo que no pueden alcanzar los perdidos ni preparan a la iglesia para su destino. Las divisiones en la iglesia nunca serán eliminadas a través de los esfuerzos de los hombres. Grupos religiosos, reuniones de oración e incluso reuniones de avivamiento no están unificando la iglesia. La unidad del Espíritu une a la iglesia. Los esfuerzos de los medios de comunicación para alcanzar los perdidos son inadecuados. Multitudes viven fuera del alcance de la tecnología. Las multitudes se alcanzarán una persona a la vez por hombre, mujer, niño y niña que llevan la palabra ardiente de Dios. Las señales y prodigios atraen a las multitudes porque expresan la realidad de la voluntad de Dios. La palabra del Espíritu irradia energía que se puede manifestar de dos maneras, tales como milagros creativos, iluminación y fuego. Persigan a la luz del conocimiento de Dios y abracen su poder que se está liberando. La energía vivificante del Espíritu trae la gloria de Dios a la tierra. La voz profética contiene tanto el conocimiento como el poder de la palabra del Espíritu para encender los fuegos del avivamiento. Responde al llamado de Dios y sea su voz profética para encender el fuego en los corazones de las personas de su familia, en su comunidad y en el lugar donde nuestro Padre Celestial te envíe. Dios eterno, misericordioso, te damos gracias por todo lo que haces. Te pedimos, Dios eterno, misericordioso, que cada día, Padre Celestial, traigas más y haya más profecía, Dios eterno, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu amor siempre esté con nosotros, que tu misericordia, Padre Celestial, siempre se extienda. Te pedimos, Dios eterno, Padre Celestial, que seas tú dándonos cada día más y más de ti. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Celestial, guíanos, Padre Celestial, guíanos, Padre eterno, misericordioso, que tu voz profética, Padre Celestial, se escuche, Dios eterno, por todo el mundo. Espíritu Santo, Señor, derrama tu voz, Padre Celestial, derrama cada día más y más tu voz, te lo pido. En nombre de Jesús de Nazaret, que el manto profético, Padre Celestial, sea alcanzado cada día por más personas, Señor. Te pido, Padre Celestial, oh Dios, que más personas sean tu voz, pero esa voz, Padre Celestial, clara, sencilla, que solo hable, Dios eterno, lo que tú tienes que decir. Padre, también te pido que cada profeta, antes de hablar, Señor, mire si verdaderamente es tu voz la que oye. Padre Celestial, que compare todo lo que tiene que decir con las Escrituras, Padre Celestial, porque todo debe estar, ya todo, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, está en las Escrituras. Padre Celestial, oh Dios eterno, que es nuestro manual y nuestra guía. Espíritu Santo, ayuda a cada persona a estar en ti. Ayuda a cada persona a tener un avivamiento. Ayuda a que más almas, Padre Celestial, se acerquen a ti. Regulle, Padre Celestial, de juicio, de pecado y de maldad, para que las personas entiendan que cada día se aleja más de ti y que tú eres el único camino, Padre Celestial, que conduce a la salvación. Mi alma te alaba y
te glorifica, mi Dios, por todo lo que tú haces. Amén y amén. Que la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre sobre tu vida. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.